Seguimos en esta tertulia de jueves 27 de abril de 2023 con Esteban Valenti, Desiree Pagliarini, Martín Couto y Hernán Bonilla. Vamos al otro tema que tenemos para debatir. El PIT-CNT y las organizaciones sociales convocaron un paro general nacional de 24 horas este martes en rechazo de la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que se estaba votando ese mismo día en la Cámara de Diputados. La plataforma incluyó la afirmación de que esta reforma constituye un atropello contra los trabajadores. En el acto, que se realizó afuera del Palacio Legislativo, uno de los oradores fue Gustavo González, dirigente de FUCBA. González señaló que se trataba de un día triste y vergonzoso para el país, gracias a los que levantaron la mano a favor de una ley regresiva. Queremos jubilarnos y gozar los pocos años que nos queden. Este argumento de decir que como ahora la ciencia y la tecnología nos da más años de vida, tenemos que seguir trabajando, implica que el capital quiere seguirnos sacando plusvalía hasta el último día de nuestra vida. Y a eso nos oponemos, a eso nos oponemos. Que sepa el presidente de la República, queremos tener tiempo para ser abuelos. Sergio Somaruga, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, insistió en la tesis de que este proyecto fue aprobado en un toma y daca porque se acordó también liberar a genocidas en referencia al proyecto de prisión domiciliaria preceptiva para reclusos de edad avanzada impulsada por Cabildo Abierto. Somaruga ratificó el rechazo profundo, estudiado y fundado del PIT-CNT a esta reforma. Hoy el mundo del trabajo está parando para decirle al pequeño mundo de los privilegiados que cuando se quiere poner de rodillas a quienes con su trabajo ponen en pie a este país, este pueblo se moviliza, este pueblo protesta, este pueblo lucha, este pueblo tiene dignidad y tiene conciencia de clase, y en ese marco sale a la calle a luchar. La jornada estuvo marcada también por la decisión de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte, ASCOT, de expulsar de sus filas a los afiliados que no adhirieron al paro. Bueno, ¿qué les dejó esa jornada y qué dejó el paro general del PIT-CNT contra la reforma de las jubilaciones? Los escucho. ¿Quién quiere arrancar? Dale, Esteban. Bueno, es parte de la diferencia uruguaya, ¿no? En otro país se aprueba una cosa como ese tipo, mejor, como la de Francia, y están meses de escándalo proporcional a lo que está en juego. En el Uruguay se hizo un paro, se hizo una manifestación totalmente normal. Eso también habla de que no hay represión, lo digo con todas las letras, pero yo quiero unirlo a otro tema, ¿no? Que tiene que ver también con el 1 de mayo, porque están a una semana prácticamente. Yo apoyo totalmente el paro, yo he discutido paro, creo que correspondió a una movilización muy intensa porque lo que estaba en juego era muy grande, y lo que cambió de la reforma en las negociaciones es muy pequeño. Es decir, el agua que le echaron a eso que parecía leche pero que era nefasto, porque es trabajar más, aportar más, en el único país donde el aporte patronal y obrero no es 1 a 1, sino es mucho más en la masa trabajadora. Pero además sucede en un momento en que los trabajadores perdieron $700 millones en estos 2 últimos años por razones de pérdida de los salarios. Es decir, todas las condiciones están dadas como para que realmente haya una protesta en un movimiento sindical como el uruguayo, que es único, es decir, que no hay varias centrales. Así que lo apoyo. Es más, yo hubiera concentrado mucho en la reforma, me parece muy bien, es muy negativa.
Espero que ningún estúpido, lo digo así, piense que hay que juntar firmas. Esta es una batalla política de fondo, porque este es el corazón o uno de los pilares del modelo económico del gobierno. Es absolutamente comprensible que haga lo imposible para que se apruebe esta ley. Se va a aprobar. Puso en seria atención a la coalición, pero definitivamente se aprobó. Las consecuencias las iremos viendo y analizando, etcétera, etcétera. Pero es un momento muy particular para el mundo del trabajo. Esto que está pasando ahora acá, que pasa digamos en Francia, a otro nivel, ¿no? Y en otros lugares, tiene que ver con que está en discusión el papel del trabajo por múltiples motivos. Yo lo que estoy asombrado, incluso en el acto, es que nos aplanamos a defendernos, solo a defendernos. No, señores, el movimiento sindical está obligado a discutir la evolución, el progreso, cuántas horas vamos a trabajar, no si tenemos que trabajar igual que ahora. Y con los avances tecnológicos, que ninguno es para que la gente labure menos, para que haya menos gente trabajando. Basta ver los 50.000 despedidos en las empresas tecnológicas, 50.000. Y lo que está pasando en muchas áreas es que el movimiento sindical tiene efectivamente que pasar a la ofensiva desde el punto de vista programático, de todo punto de vista, pero en particular el punto de vista programático. No es tratar de defender lo que tenemos o lo que tiene. Yo digo tenemos porque yo fui dirigente sindical y militante sindical y trabajador del vidrio. Y muchachos, acá el problema es si vamos a enfrentar el statu quo con una regresión como esta de la reforma. Y entonces, cuando vos discutís eso, tenés pocas alternativas. Pero yo insisto, y voy a insistir en la segunda parte, el paro tiene, y sobre todo el 1 de mayo, tiene la obligación de plantearnos no solamente volver al pasado, sino animarnos a discutir cuáles son los factores de progreso. Que dice Esteban, porque quedó planteado de alguna manera el martes cuando hacíamos la entrevista con el dirigente del Sindicato de Transporte, que fue uno de los primeros gremios que se pronunció y que iba a llevar a cabo un paro general, ¿verdad? Con lo que eso implicaba por el hecho de que fuera el transporte. Una pregunta que aparecía claramente era, bueno, están en contra de este aumento, de este incremento, pero también es cierto que de acá a unos años, de acá a los años donde seguramente muchas de esas personas que queden comprendidas dentro de esta reforma empiecen a jubilarse, está la posibilidad incluso de la amenaza mismo de ese trabajador de continuar con ese trabajo por el hecho de los vehículos autónomos, ¿no? Y lo que puede llegar a implicar para eso. Perdón, es que tengo mucho para decir en este tema. Voy a intentar solidificar mis ideas y puntualizarlas para no marear. Pero lo primero que quiero decir, tomando el hilo de Esteban, es justamente eso. A mí lo que me sigue generando el ruido o la disconformidad, o vamos a decir, la desilusión, lo voy a decir así, la desilusión y la decepción en el movimiento sindical es ver que la energía que implantan y la energía esta potente que tienen, porque tienen una energía muy potente, en vez de utilizarla para ver cómo mejoramos a futuro, cómo razonamos y cómo nos planteamos ante las nuevas tecnologías, ante los nuevos desafíos que decía Esteban, toman toda esa energía para seguir siempre como en el mismo discurso de lucha que yo puedo llegar a entender que la hayan tenido en otra época, en otras circunstancias, pero que hoy me sigue pareciendo vetusto, muy vetusto, y que no se acopla a las nuevas realidades. Y por eso yo, por mucho que respeto, porque si hay algo que respeto realmente, es los movimientos sindicales, me parecen súper nobles, súper honorables en todo lo que hacen, en su sentido, en su lucha. Agradezco porque sin la mitad de las cosas que hacen, seguramente los trabajadores asalariados, como es mi caso, no tendríamos ni la mitad de los beneficios que tienen. Pero por eso me genera decepción y desilusión, porque no lo veo como, ahí están los sindicatos de nuevo, lo veo más bien como, qué lástima
que se planteen así. Qué lástima que se planteen así. ¿Por qué no le hablan a las nuevas generaciones? ¿Por qué no se renuevan? Tipo, refresh, gente, por favor. Refresh total. O sea, acóplense al hoy. No sigan hablando acá que el cheto, que el no sé qué, la diferencia de clase. Está bien tener conciencia de clase. Yo tengo conciencia de clase como bachista que soy, pero digo, no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar en ese estadio de la Guerra Fría y seguirlo trasladando. Entonces, me gustaría así, y a esto voy a lo segundo que quería decir, me hubiera gustado que el movimiento sindical hubiera aprovechado este panorama de reforma para hacer propuestas concretas y hacer propuestas que pensaran a futuro, ¿tá? O sea, que realmente si otra reforma era posible, que lo hubieran puesto sobre la mesa o por lo menos hubieran, no sé, propuesto cuestiones que realmente pudieran hacernos pensar de acá a 20 años. Y no pasó, no lo vimos. La verdad, votamos la reforma, yo justo se dio la casualidad que voté el martes la reforma y sinceramente, o sea, ¿Qué puedo decir? Ay, sí, la votamos con toda la alegría del mundo. Y la verdad que hubiera sido bueno no votar algo que nos haga trabajar más años y todo, pero es lo que tenía que hacer. O sea, es un tema de responsabilidad republicana. Y es un tema de eso. Y yo también lo digo, como trabajadora asalariada, capaz que me hubiera gustado que no pasara, pero entiendo que era algo que es un deber ser, que tenía que pasar. La voté porque entraste entré como suplente, entré como diputada titular en ese momento. La titular, ¿Qué? La titular se la tomó. No, Ope, pero no se los tomó. Digo, no, compartimos el trabajo. Pero digo, eso es un pero tema. te dejó ese paquete. Sí. No, lo votó en general el primer día, el 1. No, pero digo de verdad, sesiones maratónicas, no lo digo, pues yo lo voy a argumentar. Aparte fueron 9 horas de corrido, tío, o sea, sin parar. De verdad que es maratónico, sí. Martín. Sí, yo primero quiero decir, esto se da en un proceso de cero diálogo del gobierno con los movimientos sociales. Y no, por favor, si esto fuera un problema técnico, yo diría, bueno, hicieron esto de la comisión de expertos, pero no es un problema técnico. La vida lo demostró. Luego de la discusión, el problema es un problema político, es un problema de toda la sociedad y no es un problema solo de la coalición multicolor. Y este gobierno negoció entre 4 paredes y además metiendo cosas que no tienen que ver. Por ejemplo, apareció al final lo de IAS, que yo me perdí con la metáfora de la leche y el agua. Seguro que lo de IAS empeora. O sea, que lo último que hizo el Partido Colorado empeora. Y lo que hizo Cabildo Abierto empeora. Algo que era muy malo. Pero, repito, sin diálogo con nadie más que entre ellos. Para asegurar votos, y yo sigo con mi hipótesis de que esto efectivamente fue un toma y daca entre gobierno. Ahora, ¿qué movimiento sindical? Porque claro, uno podría decir, bueno, ¿diálogo con quién? Con gente que no está dispuesta a hablar, con gente que... Este movimiento sindical fue el que en pandemia acordó una rebaja salarial. Sin ningún tipo de problema. Ese es el movimiento sindical que tenemos en el Uruguay. millones de dólares. Si hay alguien con quien se puede hablar en el Uruguay, cuando hay ganas y voluntad de hablar, es con el movimiento sindical y con los movimientos sociales en general. Pero el gobierno no lo quiso hacer. Yo creo que fue una gran movilización para un día de paro general. Y a mí lo que me preocupa, está bien, uno podría decir, bueno, en el discurso faltaron cosas con visión de futuro. El problema de esta reforma es que la reforma tiene cero visión de futuro. O sea, el gobierno hace una reforma asumiendo que la realidad va a quedar toda igual, dijeran los economistas ceteris paribus, ¿no? Asumiendo todo lo demás constante. La vida para el gobierno en los próximos 20 años va a ser toda igual, salvo el aumento en la esperanza de vida. Entonces, a mí lo que me parece es que es un ajuste de las jubilaciones, no es una reforma de la seguridad social, pero con cero perspectiva de que el mundo va a cambiar. Y eso está bien. Yo deciré, me encanta que se lo exijas al movimiento sindical, pero yo le exijo mucho porque el movimiento sindical en Uruguay, para ser fiel a su historia y a su presente, hay que exigirle mucho. Pero exijámosle al gobierno que hizo una reforma para recortar jubilaciones y no se les cayó una idea sobre qué va a pasar en el futuro con el mundo del trabajo, con los aportes, etcétera. Hernán, que anota. Sacar el dedo del gatillo. Yo estoy mirando los mensajes de los oyentes. Hay varios que nos mandan distintas iniciativas en torno a cuestiones que proponían distintos sindicatos, en todo caso, para incorporar, para agregar o sea, propuestas concretas elaboradas a partir de lo que decíamos, que después en todo caso lo vemos con más detenimiento. A ver, en primer lugar,
La reforma a la que se llega yo creo que es producto de un largo proceso. Hubo una comisión de expertos, la comisión de expertos tuvo integrante del Frente Amplio, del PIT-CNT, de la Asociación de Jubilados, se recibieron a cientos de delegaciones, incluyendo sindicatos, profesionales, jubilados, los distintos sectores de cada una de las cajas. No hubo quien quisiera opinar que no fuera recibido por la comisión de expertos. Ese proceso fue... se le llamó diálogo social incluso por la comisión de expertos y incluyó cientos de horas de escuchar a todos quien quisiera aportar sobre el tema. Algunos quisieron aportar y algunos no. Después es la reforma que fue políticamente viable, a la que al final se llega con acuerdos. Y eso no es sencillo y no es obvio. El gobierno anterior decía hay que hacer una reforma, pero nosotros no la podemos hacer. Entonces, ahora criticar esto me parece que tampoco no hay mucha legitimidad para criticar esta reforma si, teniendo mayorías parlamentarias, dijeron que no podían hacerla. A esta es la reforma a la que llega el gobierno actual y la coalición, razonablemente negociando con los partidos. Impedía hacer la reforma se pasó con el Partido Nacional. ¿Quién? El de la Liga Federal. Darío Pérez. No sé si... hablando de la caja militar, específicamente. Pero es verdad. Bueno, esa no era una reforma de la seguridad social. Si dicen que esto es poco, aquello no era nada. Yo creo que los efectos de la reforma son esencialmente positivos. En primer lugar, porque nos permite, en un horizonte de tiempo, las reformas estas no son para siempre, va a haber que reformarla cada cierto tiempo, pero le da viabilidad al sistema, si no, en pocos años íbamos a estar en una situación en que no se iban a poder pagar las jubilaciones. Eso es lo primero y es lo más importante de un sistema de seguridad social, poder hacer frente a las obligaciones que se tienen para con los jubilados y con los pensionistas. No se les puede decir no tenemos plata para pagarle las jubilaciones. Hay que pagar las jubilaciones y esto es una reforma que sirve para eso. En el largo plazo, de forma gradual, la uruguaya va a unificar el sistema, lo cual también es bueno para los trabajadores, permite trabajar después de jubilarse a quien quiera hacerlo, lo que también es un beneficio opcional para el que lo quiera hacer. Y comparado las condiciones, acá depende cómo se mide, pero si uno mira con las condiciones mínimas de jubilación actual y las jubilaciones mínimas que va a tener el nuevo sistema, las jubilaciones no van a ser más bajas. En general van a ser más altas y las jubilaciones más bajas son las que más se benefician. O sea que decir que las críticas con muchos adjetivos a esta reforma no resiste mucho el análisis de estos números. ¿La jornada del paro como tal, cómo la viste? Yo qué sé, donde me moví mucho paro no hubo, pero donde yo vi que transporte público había, los comercios estaban abiertos, yo trabajé normalmente sin ninguna dificultad. No sé, no sé qué tanto fue lo del paro. Sí creo que comparto con Desiree, uno escuchaba los discursos alrededor del Palacio Legislativo y parecían del túnel del tiempo, ¿no? Con discriminaciones, con insultos, con una cosa que la verdad que es bastante lamentable. Volvamos al túnel del tiempo. Si hay algo contrario al pensamiento ballista, esencialmente al origen ballista, es esta reforma. Este es un retroceso en todos los planos de una construcción colectiva que Valle tenía un papel, pero que era fundamentalmente la acumulación positiva que tenía el Uruguay, que lo hacía diferente y que se votaba por todos los partidos, cuando la izquierda tenía 4 diputados. Yo diría que también tiene muy poco que ver con el pensamiento de mi compromiso con usted de Wilson Ferreira. Es decir, este es un retroceso importante, basado en un concepto, y es que no se va a poder pagar las jubilaciones. Ese era el tema, el leitmotiv, cuando en realidad, y eso fue, no se va a poder pagar si alguien no pone más plata. Resultó que el único que va a poner más tiempo de trabajo son los trabajadores, más plata porque el porcentaje, cualquiera lo entiende, por 20 años de trabajo va a ser menor que por lo que es actualmente, por lo tanto van a cobrar menos, no hay manera de demostrar que van a pagar más que un tiro al aire. Por lo tanto, es una reforma que desde el punto de vista de sus contenidos es una reforma negativa, absoluta. Yo discuto totalmente con los compañeros de izquierda que dicen que este gobierno no tiene rumbo. Este gobierno tiene rumbo.
Este es un rumbo central de este gobierno y tiene todo el derecho a tenerlo. Pero nosotros, digamos, la oposición social y política tiene todo el derecho a analizar las consecuencias. Y ni siquiera se le puede decir, a ver, propongan ustedes. No, acá yo estoy diciendo pensar, no proponer. Bueno, la propuesta ahí está, es de te había gobierno. quedado ese aspecto. Digo, porque si no, esta es una discusión que hemos dado muchas veces. La propuesta del gobierno, la propuesta son de un gobierno, pero ¿qué pasa? El problema es un problema de filosofía. El proyecto y su filosofía es un proyecto regresivo. Es un proyecto que no introduce una mejora en los derechos de los trabajadores. No la introduce, no es cierto. Le aumenta el tiempo de trabajo, le disminuye el porcentaje. Es cierto, los militares mejoraron. Eso no hay duda. No es así. No es cierto. No es cierto. Pasaron a las mismas condiciones que los policías. No es cierto eso. Después, no es cierto. la liturgia de Pero que fue un gran debate fondo. nacional, Sí, vamos a la hablar de liturgia fondo. de que fue un gran debate nacional, no es cierto. Fue un gran debate dentro de la coalición y terminó siendo el agua que se le echó de la coalición. No sé si gran debate dentro de la coalición. Pero fue. De hecho, el Partido Colorado se enteró tarde que Pero, estaban discutiendo. perdón, porque yo quiero, me duelen prendas con el hecho, puedo hablar por el Partido Colorado, ¿no? Además, una cosa, el paro fue lo que fue, yo creo que la reflexión el 1 de mayo yo voy a esperar, porque va a tener que ver con cosas mucho más estratégicas sobre cuáles son los destinos laborales del Uruguay. Ahora, les quiero decir una cosa, en las encuestas de opinión pública, a la cual le da una gran importancia el gobierno porque tiene un aparataje infernal, está 2-1. 2-1 en todas las encuestas. 2 rechazan. Nos estamos volviendo la reforma. de vuelta con el tema reforma sí, 2 reforma rechazan no. reforma. Ya lo No la discutimos. apoyan. Pero ¿por qué? A ver, volvamos al paro. Vamos a Eso, que dejó el paro. la gente le cuesta entender, es un tema complejo y es un tema técnico. Si están todo el día diciéndole de que siempre de que van a tener que trabajar más, obviamente la rechazo, todo el mundo la rechaza con ese discurso, con ese planteo. El gobierno tiene 20.000 veces más boca de fuego pero no que es la por ahí, me oposición parece y el movimiento sindical, y se pasó diciendo durante todo este tiempo que esta reforma iba a mejorar las condiciones. Y Martín es falso. Sí, no, yo muchas veces pasa con las medidas sindicales, que son medidas que uno diría para llamar la atención sobre un punto. Una gimnasia que tenemos es hablar de la medida en sí. Entonces, la función de llamar la atención sobre un punto queda disminuida. Por eso entiendo que hablar del paro general implica hablar de la reforma, más allá que entiendo el recorte planteado por la producción, etc. No, porque digo, ¿cuánto hace que estamos discutiendo de la reforma como tal? Si no es que escuchar como de vuelta la misma tertulia, sí, ¿no? Por eso digo Es cierto. Yo lo que sí creo es, hubo expresiones muy menores, hasta en tiempo, en los discursos, que yo no comparto para nada. Absolutamente no comparto, porque lo que uno ve que la central sindical, los sindicatos, los movimientos sociales están discutiendo son sobre todo otras cosas. Y yo creo que efectivamente el gobierno tiene una falta de imaginación y de capacidad prospectiva alarmante. Creo que los gobiernos del Frente Amplio la fueron perdiendo a medida que fueron pasando desde el primero hasta ahora. Es así. Pero creo que el movimiento sindical, los movimientos sociales, el movimiento estudiantil es algo que le puede aportar al país, en el sentido de decir, bueno, ¿cuál va a ser el futuro del mundo del trabajo? ¿Cuál va a ser la futura matriz de protección social? Obviamente, ¿cómo vamos a financiar un sistema de cuidados? Claro, lo único que necesita, creo, el movimiento sindical o los movimientos sociales es el compromiso de que no pagan siempre los mismos. Porque en realidad, acá, de vuelta, el PCNTA acordó bajar los sueldos en pandemia. El problema acá es que pagan siempre lo mismo. Y yo la verdad que en una mesa en donde Hernán decía, es lo políticamente viable. Sí, para este gobierno con esta concepción, sí. Pero, Osaldain decía en un momento, no agregamos elementos porque complica la negociación. A veces te resuelve la negociación, te permite avanzar. Entonces sí, le hubieran planteado... Sí, eso es lo que contesta con lo del trabajo, con lo del futuro del trabajo, exacto, ¿no? Que se argumenta, bueno, es una reforma que queda corta, no piensa en él. Lo cual no es raro, porque de 20 también años. que te vengan a vender esto como la solución a todos los males, cuando es en realidad la misma cabeza de reforma que el 96, y ahora estamos con todos estos problemas, que además la reforma del 96 la dejaron incompleta, porque decía que había que reformar todas las cajas, no reformaron ninguna. Pero entonces, creo que en definitiva, a mí me parece que lo que deja el paro es una gran movilización y la necesidad finalmente de tomar a las fuerzas vivas de la sociedad, diríamos, de algún lugar de izquierda, como aliados para pensar el futuro del país.
pero nunca los tomaron así. Y recibir en una comisión de expertos, eso no tiene que ver con el diálogo social. No es un diálogo social. Pero dale. Desiree y Hernán, rápido, a ver si entramos con los telegramas. Traté de hablar sobre todo el paro. Pero... A ver, lo que pasa, me la hace muy difícil, Romeo, porque a ver, primero, no puedo dejar de contestarle a Esteban algo. Si hay algo que es ballista, es no dejar morir el sistema previsional que tenemos y la prestación de servicio que tenemos a través del sistema previsional. Dejarlo morir, que implica no hacerlo sostenible en el tiempo, es sacarnos eso de arriba, y ese es un gran pilar ballista, y por algo se vota la reforma para darle sostenibilidad. Entonces, me parece que eso de plantearlo en esos términos, por izquierda, jugamos por izquierda. O sea, más ballista que el sistema previsional no hay. Más ballista que el sistema que tenemos no hay. Ahora, por otro lado, contestarle a Martín. ¿Cómo se dialoga y cómo se negocia en la coalición? Bueno, sabemos que la política es el arte de lo posible, es difícil, es complejo, pero lo importante es siempre arribar a soluciones que realmente puedan tener, se puedan sostener en el tiempo. Y creo que eso es lo que pasó. Podemos discutir lo del IAS, podemos discutir un montón de aspectos internos que no nos dan el tiempo, ¿tá? Y que pueden ser más o menos, no sé, de tener distintos puntos de vista. Pero a mí lo que me parece razonable es tratar de, o sea, yo quiero sacar ese discurso de la cabeza de la gente. Me gustaría que no se quedaran con eso de, bueno, acá solamente pagamos los trabajadores. Pero es un sistema jubilatorio. Estamos hablando de los trabajadores. Hablar de un sistema jubilatorio sin los trabajadores es imposible. La Constitución de la República dice que se financian no solo con aporte de los trabajadores. Bueno, pero acá además de que efectivamente estábamos haciendo una reforma jubilatoria, sí, claro, específicamente, que estábamos todos de acuerdo que era el gran agujero negro primero por el que teníamos que ir. Después, es perfectible esto también. O sea, se puede ir modificando en el tiempo, y lo que decía Hernán es tal cual. Se van a tener que seguir haciendo reformas porque esto avanza, y avanza además las circunstancias de trabajo. Y ahí vuelvo a lo del paro, que sería lo último, con esto cierro, es que me gustaría ver a un movimiento sindical, que yo no quito, las medidas que toman son legítimas, quieren parar, bueno, su asamblea lo establece así, está todo bien, o sea, por algo tenemos la libertad sindical que tenemos en este país, y por algo también a través de la libertad sindical rechazo la expulsión que le hicieron a los afiliados que no adhirieron al paro. No me parece bien, ¿no? Hablando muy atrevidamente desde afuera. Ahora, por esa libertad sindical está todo bien. Ahora, a mí me gustaría ver realmente un proyecto sindical, o mejor dicho, un movimiento sindical, unas fuerzas vivas, como vos decías, que planteen cosas a futuro, que sean proactivos, o sea, que aporten de verdad desde la propuesta propositiva, porque está bien, tipo, quemar todo por quemar todo, listo. Sí. Bueno, lo que pasa es que no me representan, ese es el tema. Bueno, por eso no vas a la asamblea, tratás de cambiarlo. Soy una sola, una todo el movimiento. Hernán. A ver, dale. Nunca digo que en el BPS representantes de los trabajadores y de los empresarios estuvieran en contra de la reforma. Yo no recuerdo. Hernán. Cortita. Yo creo que lo que queda de bueno es que se votó la reforma. El paro en sí, que fue una movilización que no, en particular escuchando los discursos, mucha cosa buena no dejó. No creo que, si uno piensa que es una reforma que sube la edad de jubilaciones, en todo el mundo subir la edad de jubilaciones genera resistencia. Obviamente que genera resistencia. Ahora, es demagógico plantear que de esto podría evitarse. Hay que subir la edad de jubilaciones. Cualquier gobierno sabe, cualquier persona, si se pone la mano en el corazón, sabe que hay que aumentar la edad de jubilaciones. Oponerse a eso es demagógico. En Francia y 5 en Uruguay. En Francia ya era más alta. En Francia ya era más alta. Pero además, yo creo que los efectos beneficiosos se dejarán sentir con el tiempo. No es cierto que bajen las jubilaciones, no es cierto que mejoren las condiciones de los jubilados militares, empeoran respecto a la situación actual las condiciones de jubilaciones de los militares. Mejoraron las de los jubilados ahora, ¿no? Con lo del IAS. Porque los que pagan IAS y las jubilaciones de privilegio son los Manini actuales. Sí, reducir el IAS favorece a todo lo que pagan IAS, obviamente. Pero yo creo que la única alternativa real que yo he escuchado a esto es subir impuestos. Es que paguen las empresas, que paguen más los trabajadores, buscar otra fuente de financiación, buscar recursos, esta cosa que se dijo. Lo que al final están diciendo, la única alternativa que había a esto es subir impuestos. Y en Uruguay no se pueden subir más impuestos, hay que bajar impuestos. Daniel desde la audiencia dice, la inteligencia artificial va a hacer todo. ¿De dónde saldrán los dineros para la gente, para las cajas? Aquí está el verdadero tema que nos debe ocupar. Sí, exacto.
Sí, una de las cosas. ¿Y qué pero va a consumir la inteligencia artificial? Porque a mí no me come. encanta que le pidamos al movimiento No se sindical lava. que piense en el futuro, asumiendo que este gobierno se quedó No, yo cortísimo con su se perspectiva. lo pido. Y el gobierno, Sí, claro. y yo sé de muchos sindicatos que tienen planteos de perspectiva. Pero Bueno, no tengo perfecto, por qué retroceder en las jubilaciones para pensar. ¿Cómo termina esta tertulia? Con humor. Uñas. Sí. A Esteban le Distendimos, gustan mis distendimos. uñas. No, Esteban está fascinado con las uñas de Caribeñas Desiree. O total. sea, a quien pueda ver en YouTube, que preste Mostralas atención a las ahí en uñas. cámara, Desiree. Ahí está. La próxima vez voy a pensar si no vengo. Bueno, Desiree Pagliarini, Martín Couto, Hernán Bonilla, Esteban Valenti, gracias a los 4, como siempre, un abrazo. Nos reencontramos el jueves que viene. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la Chao. próxima. Nos vemos.